Estamos viendo el espectro de una modulación 4QAM con los siguientes parámetros. Frecuencia de la portadora 1 MHz. La velocidad de modulación es de 100.000 símbolos por segundo, por lo tanto el periodo de símbolo es de 10 microsegundos y los primeros nulos, tanto a la izquierda y a la derecha, estarían dados por f sub c más 1 sobre t sub s y f sub c 1 menos t sub s. Observen que en este momento el span corresponde a 1 MHz. Como tenemos 10 divisiones, cada una de estas divisiones corresponde a 100 kHz. Por lo tanto, el primer nulo está a una distancia de 100 kHz respecto de la portadora y el nulo al lado izquierdo está también a 100 kHz con respecto a la portadora. Miren que los siguientes lóbulos pasan por múltiplos de 100 kHz en el espectro, tal como se deriva del análisis matemático del espectro de una modulación QAM, que corresponde a una expresión de tipo sinc al cuadrado. Vamos ahora a cambiar los parámetros de la modulación para ver qué ocurre. Si observamos aquí, tenemos ahora, vamos a cambiar los parámetros a 200 kilosímbolos por segundo para observar qué ocurre en el dominio de la frecuencia. Entonces, nos ubicamos en rate, en vez de 100 escogemos 200. Observen que hemos escogido 200 kilosímbolos por segundo. Y vamos a observar ahora qué ocurre con la señal en el espectro de el espectro de la señal, perdón. Vamos a revisar aquí el analizador y allí podemos observar que los lóbulos se han ampliado, esta vez a el doble, porque la velocidad de modulación es en símbolos por segundo el doble. Observen que ahora el primer nulo en el lóbulo principal al lado derecho está ubicado a f sub c más 200 kHz. Recuerden que el span es de 1 MHz. Y el primer nulo al lado izquierdo en el lóbulo principal está ubicado a f sub c menos 200 kHz. Por favor, observen aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4. El ancho de banda del lóbulo principal de esta modulación es entonces en este momento de 400 kHz. Observen que la señal no es aleatoria pura y por eso no se observa de manera continua como generalmente la dibujan o aparece en los libros de texto. Vamos ahora a cambiar el tipo de mapeo o el índice de modulación para ver qué ocurre. Vamos entonces a seleccionar en vez de 4QAM podemos seleccionar, por ejemplo, 16QAM o algún otro tipo de mapeo. Entonces vamos a seleccionar en este caso 8QAM y observar qué ocurre con el espectro de la señal. Aparentemente no observamos ningún cambio,
vamos a cambiar el mapeo de la señal a 16 QAM, mapeo de selección. Ahí está, lo hemos cambiado a 16 QAM. Recuerden que la velocidad de modulación sigue estando en 200 kilosímbolos por segundo. Observemos que ahora estamos con una constelación de 16 QAM. Ahí podemos observar el mapeo 16 QAM y el espectro de la señal. El cual aparentemente sigue sin modificación. Bueno, vamos a cambiar ahora el índice de modulación a un índice más alto. Observen, 32 QAM. Allí podemos ver la constelación, el mapeo de la constelación y cómo los puntos en la constelación se hacen más cercanos unos con otros. Y vamos a observar el espectro de la señal nuevamente. Bueno, y aparentemente sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que está pasando? El índice de modulación es absorbido por cada símbolo. Ahora, la velocidad en símbolos no ha cambiado, pero cada símbolo transporta un mayor número de bits. Por lo tanto, al aumentar el índice de modulación, observamos que el espectro no cambia. Sin embargo, la velocidad binaria, la velocidad de transferencia de información, está aumentándose al aumentar el índice de modulación. Cada vez que aumentamos el índice de modulación, pues cada símbolo transporta más bits de información. Vamos a cambiar nuevamente el mapeo, por ejemplo, a 64 QAM. Observemos que esta vez la constelación es mucho más densa. Pero si observamos en el analizador de espectro, nos damos cuenta que el espectro de la señal sigue siendo el mismo. Recuerden, estamos a 200 kilosímbolos por segundo, un patrón pseudo-aleatorio de 23 etapas. Tenemos 64 QAM, frecuencia de la portadora 1 MHz, el span es de 1 mega, por lo tanto de 1 MHz, por lo tanto cada cuadro corresponde a 100 kHz. La amplitud la tenemos en 5 dB por división. Y vamos ahora a cambiar la velocidad. Estando con estos parámetros, vamos a cambiar la velocidad nuevamente a 100 kilosímbolos por segundo. Nuevamente hemos regresado a 100 kilosímbolos por segundo. Observen, alcanzan a verlo. Y si observamos el espectro de la señal, nuevamente nos podemos dar cuenta de que el espectro se ha contraído. Al disminuir la velocidad en símbolos, naturalmente el ancho de banda de la señal transmitida disminuye. Bien,
Si ustedes observan, en el generador de la izquierda aparece la velocidad en bits por segundo. Seguramente lo que quiere significar ese display es kilosímbolos por segundo. La velocidad de transferencia de información viene dada por la velocidad en símbolos multiplicado por el número de bits que transporta cada símbolo. En este caso, como usamos 64 QAM, tendríamos logaritmo en base 2 de 64 multiplicado por la velocidad en símbolos. Logaritmo en base 2 de 64 es 6. Luego entonces cada símbolo de modulación está transportando 6 bits de información. Bueno, muchas gracias.